Queridos amigos, hermanos y a todos los que nos ven por este medio, es una bendición y una alegría poder disfrutar de este tiempo con ustedes. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Villasol, el Distrito de los Olivos, le da una cordial bienvenida, deseando que sea un tiempo especial donde podamos alabar, donde podamos adorar a nuestro Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros, la palabra en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así es que, mi querido hermano, mi querida hermana, usted y yo somos bendecidos en Cristo. Así es que este tiempo vamos a tener un tiempo de oración para poder iniciar nuestro culto del día de hoy. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros y poder orar. Padre, en Cristo Jesús, oh Dios, te bendecimos y te adoramos, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, y permite, Señor, que este tiempo podamos reunirnos para adorarte, para exaltarte, poder alabarte, bendito Dios, reconociendo tu poder y tu majestad. Gracias, Señor, por ello. Pero antes, papito lindo, queremos delante de ti presentarnos, Señor, con un corazón limpio, por la cual rogamos que nos limpie, Señor, nuestros pecados, limpia nuestros pensamientos, perdónanos, Padre, cualquier acción, cualquier actitud, Señor, que no es agradable delante de ti, Señor. Por favor, papito lindo, porque queremos que este tiempo, como dice tu palabra, tú ya nos has bendecido. Pero a veces por el pecado perdemos todas aquellas bendiciones, papito lindo. Encomendamos este tiempo y que sea un tiempo de mucha bendición, tanto para mis hermanos como también para nuestros amigos que nos están viendo y puedan conocerte de una manera muy especial, bendito Dios. Gracias, Padre. En Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a iniciar nuestro servicio. Empecemos.
Amada Iglesia de Villasol, recibe un saludo muy especial con el puro afecto en Cristo Jesús. Después de haber adorado a través de estos cánticos el nombre del Señor, entramos a un tiempo de oración. Y vamos a orar por aquellos hermanos que han sido contagiados lamentablemente con este terrible mal que es el COVID-19 y están luchando por sus vidas. Pero antes de orar, déjame leerte una porción de la palabra del Señor. Santiago 5:16. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Inclina tu rostro y vamos a orar a nuestro buen Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos una vez más que tú eres el Rey de Gloria, digno de toda honra y alabanza por la eternidad. Padre, queremos acercarnos en el nombre de Jesús ante tu presencia, en este tiempo tan crítico y difícil para todos nosotros, en estos tiempos de enfermedad, de tristeza, de angustia, de desesperación al saber que muchos de nuestros hermanos de la iglesia se han contagiado de este virus. Te rogamos en el nombre de Jesús que tengas misericordia, que puedas mitigar sus dolores. Padre, si tú quieres puedes obrar un milagro en ello. Señor, en estos momentos están sufriendo mucho de nuestros hermanos. Algunos están en cuidados intensivos, otros están internados, algunos están soportando este mal en sus casas. Señor, pon tu mano de sanidad en ellos, por amor de tu nombre. Señor Jesús, tú caminabas por las aldeas de Jerusalén, sanando toda enfermedad, mi Dios. No hay enfermedad que se pueda resistir delante de ti, mi Dios. Mira esos cuerpos débiles, sin fuerzas, abatidos. Señor, tú ordenabas y los enfermos eran curados. Señor, tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y por la eternidad. Señor, dejamos la vida de nuestros hermanos, tu iglesia, Padre. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, seguimos con el programa y vamos a seguir alabando al Señor. De tu amor, cómo no hablar de esa gracia, Señor, que sin merecerlo, Señor, nos has brindado. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor.
pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Con todo el corazón, con toda nuestra vida, ofreceremos nuestro amor a ti. Cantaremos de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión, Y mis pasos se guiarán por tu voz. mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús Y mi Rey, de tu gran amor cantaré, de tu gran amor cantaré. Qué precioso tiempo que tenemos en nuestro culto de adoración. Tenemos ahora un tiempo muy especial de orar ahora por las misiones y queremos orar por el pastor Enrique Méndez que está en Barcelona, España. Ustedes saben que allá en España fuertemente fue duro esto del COVID-19. Han estado ahora saliendo de la cuarentena, pero hay rebrote justamente en Barcelona, en algunas áreas de Barcelona, y estemos orando por el cuidado, fortalecimiento del pastor Enrique y su familia y de la iglesia, y que Dios los esté usando en este tiempo para ganar más almas para Cristo y para consolar también. Entonces les invito a orar por ellos. Señor, te damos gracias por Enrique y su esposa Jessica y su hijita, Señor. Te pedimos porque tú estés resguardando su vida como lo has hecho hasta ahora y de toda su familia. Oh Dios, no permitas que se puedan enfermar. Sé tú usándolos, oh Señor, en tu obra. Bendice la iglesia en Barcelona, que pueda en este tiempo estar fortaleciéndose, estar resguardada también. Oramos por la juventud de los creyentes que puedan estar sirviendo y por su santidad, Señor. Y a su vez que puedan ganar a españoles para Cristo. Que tu evangelio llegue de una forma eficaz y forma integral. Oh Dios, sigue usando al pastor Enrique Méndez, a su esposa, Señor, en el servicio que ellos tienen, en lo que ellos están haciendo. Y Padre, que sean instrumentos eficaces. Oh Dios,
Te damos gracias en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos al descanso.
Bien, mis hermanos, vamos a pasar un tiempo especial también de la lectura de la palabra del Señor. Te invito por favor a que puedas abrir tu Biblia en Nehemías capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Verso 5. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hasta aquí la palabra del Señor. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas y a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con nuestra serie Respuestas de Dios a las dificultades de la vida. Y el tema del día de hoy es ¿cómo superar mis temores? Permítame por favor unas palabras de oración para poder comenzar el tema. Y oremos al Señor para que sea el Señor quien pueda hablar a nuestro corazón. Sabemos nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que pueda ser viva en nosotros, que siga siendo viva y que sea eficaz, que pueda llegar hasta lo profundo de nuestro corazón. Oremos al Señor, por favor. Amado Padre, gracias te damos. Gracias en este día, Señor. Permítenos, Padre, ahora en este tiempo poder disfrutar de tu palabra, Señor. Que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y cada palabra tuya, Señor, pueda ser sellada en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Renueva nuestro entendimiento. Haznos conocerte más a ti, Señor, por medio de tu palabra. Y Padre, también quiero pedirte por aquellas personas que no te conocen, quizás están viendo por primera vez este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú puedas hablar a su corazón y que si tú quieres, Señor, que esta persona experimente el milagro de la salvación, Señor, hazlo en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias te damos, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. Les decía, el tema del día de hoy es cómo superar mis temores. Y antes de poder responder esta pregunta, debemos hablar acerca del temor. El temor es una de las emociones más negativas que experimenta el ser humano. Todos la hemos experimentado. Si usted se da cuenta, el tema no es cómo no tener miedo o cómo no tener temor. Porque sería absurdo hablar de alguien que no tenga temor. Porque todos tenemos miedo, todos sentimos temor. El temor es universal. El temor es para todas las edades, para pequeños y para grandes. En este tiempo, el temor se ha apoderado del mundo. Tengo miedo a morir. Tengo miedo a no poder pagar mis deudas. Tengo miedo a perder mi trabajo. Tengo miedo a ser buen padre, a ser buena madre. Tengo miedo a perder mi matrimonio. Actualmente todo esto nos provoca una terrible ansiedad. Y no vaya a pensar usted que esto es a raíz de la pandemia. No, el miedo no es nuevo. Desde el principio de la raza humana, el temor se apoderó del hombre. El hombre fue creado sin miedo, sin temor. El Señor había hecho las cosas buenas en gran manera, dice su palabra. Pero hubo algo que cambió las cosas. El hombre fue creado sin temor, no existía este sentimiento, ni para Adán ni para Eva. Pero fue en el capítulo 3 de Génesis que ellos experimentaron por primera vez el temor. Génesis capítulo 3, el verso 10, mire lo que dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, a partir de ese momento, el miedo, el temor ha controlado a la humanidad. Es por eso que en la palabra de Dios, en la Biblia, hay 365 versículos que nos dicen, no temáis, no temáis. Es decir, uno para cada día. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué el Señor nos dejó en su palabra 365 versículos en la Biblia, donde nos dice no temáis? La respuesta, queridos amigos, queridos hermanos, es porque muchas veces el temor nos paraliza. El temor nos hace perder perspectiva divina de nuestras circunstancias. El temor nubla nuestra visión del futuro y nos deja con dudas. El temor, queridos amigos, hermanos, es la antítesis de la fe. Es lo opuesto a la fe. Es el temor el enemigo número 1 de la fe. Cuando nuestra vida entonces se inunda de temor, no podemos ver la bondad de Dios. No podemos ver los beneficios que Dios tiene para nuestras vidas. Podemos dejar de creer en el Señor, de todo lo que Él es capaz de hacer y de todo lo que Él hace. En la Biblia encontramos una historia que nos habla del temor. Permítame hacerle un resumen de la historia. Nehemías, capítulo 4. Los muros de Jerusalén habían estado en muy mal estado por más de 140 años desde que fueron destruidos. ¿Recuerda usted? Jerusalén fue tomado por los babilonios y destruyeron los muros de la ciudad. Luego el rey Ciro de Persia, que conquistó luego a los babilonios, permitió que los judíos regresaran a su tierra. Los escombros de los muros de la ciudad y la madera quemada en las puertas habían sido un recordatorio constante de la vergüenza y la debilidad del reino de Judá. Además, sin muros fortificados, el pueblo de Judá era presa fácil para sus enemigos. Nehemías, un judío quien era el copero del rey, Dios lo motivó para reconstruir la ciudad. Todo estaba yendo de maravilla. El rey había bendecido su proyecto
y había provisto los suministros necesarios para la reconstrucción. La gente estaba apoyando, habían comenzado a trabajar con mucho entusiasmo. Y cuando Nehemías pensaba que todo estaba yendo bien, vemos el capítulo 4. Nehemías es confrontado por la oposición. Nehemías está confrontado con sus enemigos. Pero no solo eso, sino también con su propia gente. Esto generaría, miren, temor. Pero ¿saben qué? Nehemías supo sacar adelante la construcción de los muros, a pesar del temor. ¿Qué enseñanzas encontramos en esta historia acerca de cómo enfrentar el temor? Permítame en este día poderle dar 3 enseñanzas encontradas en esta historia. La primera, número 1, queremos hablar del origen del temor. ¿Qué causaba temor en el pueblo de Judá? ¿Qué era lo que les podía causar temor al pueblo? Miren, número 1, las situaciones amenazantes. Verso 1 y 2 va a decir, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mire, si hay algo que nos genera temor es experimentar situaciones amenazantes. Nehemías empezó a reconstruir los muros, pero al comenzar sus enemigos empezaron a actuar. Cuando tú estás haciendo las cosas bien, ten por seguro que tus enemigos van a ponerte trabas. Sanbalat, quien se oponía a que Nehemías reconstruyera la ciudad, empezó a trabajar. Él oyó que los judíos empezaron a edificar el muro y se enojó y se levantó contra el pueblo de Judá. Pero ¿saben qué? Solamente se enojó. Esta simple reacción de Sanbalat se convirtió en una gran amenaza contra Judá. Por lo que significaba, no por lo que significaba Sanbalat, sino porque el pueblo tuvo temor. Y mis amados amigos, hermanos, cuando el temor nos gana, podemos perder la perspectiva de lo que estábamos haciendo. Mira la reacción del pueblo de Judá. El verso 10. Y no podemos edificar el muro. La amenaza generó temor a lo que mañana podría suceder. Y sabe que en la vida vamos a experimentar situaciones amenazantes que van a generar temor. Situaciones en el mañana. No dejemos que las amenazas de esta pandemia no nos permita edificar los muros de nuestra vida. Por más que las situaciones parezcan lo más amenazantes posibles para nuestras vidas, vivimos en una situación apremiante. Por más que pase todo eso, el miedo no nos puede paralizar. Ese miedo no puede bloquear nuestro futuro. La tarea que tenemos que cumplir, las responsabilidades que tenemos que hacer, tenemos que llevarlas a cabo. Querido amigo, quizás te quedaste sin trabajo, quizás tienes miedo a conseguir empleo. Me quedé sin trabajo, tengo cuentas que pagar, y ahora ¿cómo va a comer mi familia? Quizás tengas una enfermedad y no sabes cuándo te van a atender nuevamente, porque los hospitales están llenos de infectados y nos da miedo ir a los hospitales. O no sabes cómo vas a terminar con tu enfermedad. La misma pandemia que estamos viviendo. ¿Cuándo saldrá la vacuna? ¿Cuándo podremos ir a trabajar libremente? Si usted se da cuenta, si nos bloqueamos, queridos amigos, queridos hermanos, no vamos a hacer nada. Y hay mucho por hacer. Quizás tú te has preguntado, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Llegaremos al 2012? Quizás tú has tenido planes de matrimonio, pensabas casarte este año.
Mira, conozco a muchos jóvenes que han planeado hacerlo este año. Uy, se me acabaron los recursos por la pandemia. Ya no me puedo casar, ya no podré sanarme, ya no podré comer. Y si se da cuenta, todos estos ejemplos son situaciones amenazantes que nos pueden paralizar por el miedo. Todas estas situaciones nos llevan a tener temor del mañana. Nuestros pensamientos comienzan a irse más allá de lo que realmente va a ocurrir. Queridos amigos, nosotros no podemos controlar el día de mañana. Mis amados hermanos, nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No podemos predecirlo. Pero a veces las situaciones amenazantes nos llevan más allá de lo que debiéramos pensar. Estas situaciones amenazantes nos pueden conducir al temor, al miedo o a la ansiedad. Pero en segundo lugar, también tenemos las burlas y el ridículo. El verso 1 y 2 nuevamente. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, dice, de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y miren cómo se burlaba. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Judá venía de una situación difícil. 70 años de esclavitud. 70 años de humillaciones. Seguro su autoestima había sido socavada. Y es que cuando nuestra autoestima ha sido humillada por tanto tiempo, ¿sabes qué? Va a generar temor, va a generar miedo. Y eso significa problemas en nuestra vida. La palabra escarnio que menciona el texto significa burla. Sanbalat empezó a ridiculizarlos. Las burlas de Sanbalat consistían en el menosprecio, cuando les dice débiles judíos, en descalificar sus planes. Acabarán en un día. Miren, Sanbalat atacaba su confianza. Resucitarán de los montones del polvo. Mis hermanos, cuando te menosprecian, ya sea por tu condición económica, por tu condición religiosa, cuando te dicen que no vas a poder, ¿sabes qué? Puedes llegar a creer lo que te dijeron. Posiblemente vas a ser una persona muy sensible. Quizás reacciones rápidamente, quizás violentamente, o quizás te paralices y eso te genere temor 1, 2 veces. Y eso afecta tu vida. Hay personas que no aceptan una corrección y lo que hacen es reaccionar. Hay otras que se quedan calladas, que se mueren de miedo. Todo eso es por las circunstancias que han pasado por mucho tiempo. Quizás burlas, quizás humillaciones. El pueblo de Judá no se veía como Dios. No se veía como Dios las veía. Y es que debes verte como Dios te ve. Si tú no te ves como Dios te ve, cualquier cosa que digan contra ti, sea burla, sea crítica, sea menosprecio, te va a afectar. Quizás reacciones o quizás te genere mucho temor. ¿Cuántas historias de padres diciendo a sus hijos, no vales para nada? Eres inútil, eres malcriado. Sabes, llega un momento en que los hijos se lo creen. Tengamos mucho cuidado. No perdamos de vista quiénes somos delante de Dios. No importando lo que nos digan, cómo se burlen de nosotros, quiénes somos delante de Dios. En tercer lugar, el contagio de otros con temores. El verso 3 y el verso 7, mire lo que dice. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. El verso 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod,
que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Quién era Tobías? Tobías era otro de los enemigos de Judá. Él se unió con Sanbalat. Él desde afuera también empezó a destilar el miedo y el temor hacia el pueblo de Judá. Él también se burlaba de ellos, los menospreciaba diciendo que una zorra derribaría lo que habían construido. ¿Sabes qué? Quizás puedas aguantar la burla de una persona, pero si son varios es más complicado. Cuando es uno se puede aguantar, pero cuando es un grupo es más difícil. La influencia negativa es mayor. Todos ellos, sus enemigos, provocaron una respuesta temerosa al corazón de los judíos. Pero ¿sabes qué? Quien vive con miedo al final contagia con miedo a otras personas. A veces las personas que nos rodean provocan respuestas temerosas a nuestro corazón. Es decir, el temor se aprende. Muchas veces son nuestros padres que infunden temor innecesarios en nosotros. Te pongo un ejemplo. El miedo a los temblores y terremotos, por ejemplo. Quienes vivieron la experiencia del terremoto del 70, el miedo para ellos es mucho más fuerte que de una persona que no lo vivió. A muchos padres que pasaron por esta experiencia llenan de temor a sus hijos cuando ocurren estos movimientos telúricos. Cuando la mejor forma de enfrentar un terremoto es con calma, sin que te domine el miedo. Los primeros, queridos amigos, los primeros en contagiarse de ansiedad, de contagiarse de miedo son nuestros hijos. Si eres ansioso, si eres ansiosa, tus hijos serán ansiosos, serán miedosos. La crítica, la disciplina excesiva, las peleas, todo esto y mucho más crea temores en nuestros hijos. Por ejemplo, el comerse las uñas es un signo de miedo, de ansiedad, de temor ante un suceso o un evento por lo cual está pasando o inclusive solo está pensando la persona. Nuestros temores son productos de lo que otros lo hicieron en nosotros. Miren, la cuarta causa que nos provoca temor, las noticias malas, también. Verso 11 y 12. Y nuestros enemigos se dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué era lo que estaba pasando? Esos enemigos, ¿sabe qué? No tenían poder para hacerles frente y destruirlos, pero aún eso generó temor. El pueblo se había asustado, ya se había bloqueado. A pesar que solamente era un rumor, ellos estaban con mucho miedo. Dice el texto que ese rumor les creó hasta 10 veces el temor. Cuando un mal rumor empieza a regarse, este va creciendo como avalancha y luego es difícil de controlar. Y el enemigo trata de estar entre nosotros para expandir malas noticias, para regar malas noticias con el único objetivo de generar temor en nuestro corazón. Todos los días estamos escuchando acerca del COVID y estamos viviendo atemorizados. Seguro usted ha escuchado hablar de una conspiración, del fin del mundo. Quizás audios donde dicen que la cuarentena va a empezar nuevamente y hasta el presidente tiene que salir a los medios a decir que ya no habrá cuarentena. ¿Recuerda usted cuando empezó el COVID acá en Perú? Del rumor de la cuarentena, muchos salieron desesperados y literalmente vaciaron los supermercados. Compraron papel higiénico hasta acabarlo. Y sinceramente no sé por qué compraron papel.
Pero también compraron alcohol, compraron gel, azúcar en sacos, arroz en sacos. Seguro usted lo recuerda. Ahora, ¿esto era por precaución, usted cree? No, era por temor a quedarse desabastecidos. Entonces podemos ver cuáles son las causas del temor que nos lleva a paralizarnos. Pero ahora veamos el segundo punto, y el segundo punto son las consecuencias del temor. ¿Cuáles son las consecuencias del temor? En primer lugar, el temor debilita. Mira el verso 10 lo que dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Los que estaban cargando los materiales, acarreadores significa cargador, es decir, los cargadores se habían debilitado. El temor del pueblo de Judá llegó a los trabajadores y eso los debilitó. ¿Sabe qué? El temor debilita. Encontré un dato interesante que creo que para estos tiempos es oportuno. En Estados Unidos hicieron un estudio acerca del miedo y la ansiedad por el COVID-19. Dice que este temor o miedo paraliza a las personas al punto que muchos de ellos se debilitan en sus defensas y no pueden contrarrestar este virus y terminan muriendo en un hospital o en su casa. Mire. Pero también hay gente que cuando tiene temor se debilita y deja todo a medias. Y eso es lo que estaba pasando con los trabajadores. Querido hermano, hermana, no permitas que el temor te haga paralizar y te haga dejar todo a medias. No lo hagas. Existen personas que ante el miedo deciden abandonar a medias el trabajo que están realizando. No podemos hacer eso. No dejes que el temor te domine. Pero en segundo lugar, también el temor nos hace perder visión. Mira el verso 10, la segunda parte. Y el escombro es mucho. El temor acobarda. El temor nos hace exagerar las cosas. Ya no soñamos y muchas veces renunciamos a nuestros sueños. No era un solo trabajador, eran varios, pero el temor los llevó a exagerar las cosas. El escombro es mucho, dijeron. Querido amigo, no dejes que el temor acabe con tus sueños. No dejes que el temor acabe con tus metas. No lo permitas. En tercer lugar, el temor crea sentimientos de fracaso. La tercera parte del verso 10 dice: y no podemos edificar el muro. Cuando uno se deja paralizar por el temor, este te hace decir: no se puede, no puedo. Primero te va a crear sentimientos de fracaso y luego vas a fracasar. Podemos citar muchos ejemplos como ilustraciones, pero solo quiero decirte algo por cuestión de tiempo. Algo que siempre escuché y es muy importante. ¿Sabes qué? Un partido de fútbol termina cuando el árbitro toca el silbato. Antes, mientras no toque el silbato, tienes la oportunidad de hacer un gol. Tienes la oportunidad de empatarlo. Tienes la oportunidad de ganarlo. Que el miedo no te paralice. Que el miedo no te paralice. Ahora, quiero entrar al último punto que es muy importante y vamos a terminar respondiendo la pregunta. El tercer punto es la victoria sobre el temor. ¿Cómo podemos obtener victoria frente al temor? Quiero darte algunas recomendaciones según lo que hizo Nehemías. Mira, en primer lugar, admitamos que tenemos temor. Verso 14, la primera parte, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Si usted se da cuenta, querido amigo, querido hermano, Nehemías no trató de maquillar la actitud del pueblo. No ocultó que el pueblo y sus autoridades sentían temor. Al decirles que no teman delante de sus enemigos, estaban reconociendo el temor que existía en ellos. ¿Sabes qué?
existe el temor bueno, pero ese temor bueno no te paraliza, al contrario, el temor bueno es el que te hace enfrentar las cosas. ¿Sabes qué? Te doy un ejemplo. Al salir a la calle, el temor bueno te hace de que te pueda arrollar un carro, te hace respetar las señales de tránsito. Pero si tuvieras un temor malo a cruzar la pista, entonces un temor que te paraliza, ¿qué va a pasar? No vas a poder salir a la calle, no vas a intentar hacerlo. Espero que puedas entender lo que quiero decirte. Cuando tenemos un buen temor, esto nos hace ser más precavidos, más atentos. Pero el temor malo hace que nos paralicemos. Entonces tenemos que reconocer ese temor malo, que tenemos ese temor. ¿Para qué? Ahí viene el segundo consejo. Pongamos toda nuestra mirada en Dios. El texto dice, acordaos del Señor grande y temible. Nehemías no solo les dice que no teman, sino que recuerden del Dios todopoderoso que tienen. Ellos menos que nadie sabían quién era su Dios. Pero cuando el temor te paraliza, afecta definitivamente tu fe. Además, no solamente dice, acordaos del Señor, sino dice, ese Dios es grande y temible. Él es más grande que nuestros problemas. Tus miedos no pueden ser más grandes que Dios. No hay nada más grande que Dios. ¿Sabes qué? En un libro encontré este pensamiento. De acuerdo a tu conocimiento de Dios, vas a enfrentar los problemas o tus temores. Cuanto más sabes de Dios, querido hermano, vas a enfrentar los problemas según la perspectiva de Dios. Pero si sabes poco de Dios, entonces vas a responder según tus emociones y tus propios conocimientos. El salmista decía, el Salmo 56:3 decía, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y el rey David sabía lo que estaba diciendo. Un hombre que estuvo siempre expuesto al peligro, al punto de que uno de sus hijos se rebeló contra él e intentó matarlo. Entonces, queridos hermanos, pongamos nuestra mirada en Dios. Él es más grande que nuestros problemas. Él es más grande que nuestros miedos y temores. En tercer lugar, tengamos elementos motivadores. Tengamos elementos motivadores. Mira la tercera parte del verso 14, lo que dice. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y si hay algo que nos puede hacer vencer el temor, es tener motivos para seguir luchando en la vida. Nehemías les exhorta a pelear por sus hermanos, por sus hijos, por sus mujeres, por sus casas. Y vaya que conocemos muchas mujeres, muchos hombres que día a día pelean por su familia, que día a día luchan por sus hijos, salen al frente por ellos. Una buena motivación para poder enfrentar el temor. El cuarto consejo, cómo enfrentar el temor. Todo temor enfrentémoslo con oración. Mira el verso 4 y el verso 9, la primera parte, lo que dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de tu menosprecio. Y el verso 9 va a decir: entonces oramos a Dios. Vemos cómo Nehemías conduce a la oración al pueblo. Él en su oración muestra su confianza en Dios, contándole las burlas de sus enemigos, elevando sus peticiones a Dios. Y es que el temor debe conducirnos a orar a Dios, a dejarle todo en sus manos. Dios puede entregarse a ellos, Dios puede encargarse de ellos. La oración es clave. Querido hermano, si tienes miedo, ora. Si tienes un problema, ora. Si tienes miedo para un examen, ora. Tenemos que orar en todo tiempo. Ante una amenaza, ante el peligro, debemos orar a Dios.
En quinto lugar, la quinta recomendación, reforcemos nuestros puntos débiles. Reforcemos nuestros puntos débiles. El verso 13 va a decir, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No es que te quedes sin hacer nada, querido hermano. No es que te quedes sin hacer nada, dejando que solo Dios haga. Tú también tienes que actuar. El temor es muchas veces producto de tus áreas débiles. Entonces, si hay áreas débiles, esas áreas debemos de reforzarlas. Tenemos que reforzar esas áreas. Es momento de hacerlo. Si tienes miedo, por ejemplo, ante un examen que tienes que hacer, entonces, ¿qué tienes que hacer? Estudia, refuérzate más. Tenemos que reforzar lo que hacemos. El sexto consejo, la sexta recomendación, no abandonemos nuestra labor y nuestros sueños. El verso 15 va a decir, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. No retrocedamos, tenemos que avanzar. Mantente en la visión que Dios te ha dado. Tenemos que trabajar duro contra muchas cosas. Hay que hacerlo. Miren, antes de que Dios intervenga, el pueblo se había paralizado, habían dejado de hacer sus labores. Cuando Dios obra, inmediatamente ellos continúan. No podemos paralizarnos ante el miedo. Y si estás paralizado en estos momentos, retoma tu camino. Retoma. No pierdas tiempo. Retoma el trabajo. Debemos seguir trabajando duro. Es el tiempo de hacerlo. No podemos paralizarnos. Aún hay mucho por hacer. Este virus, queridos hermanos, amigos, este virus no te puede paralizar. Mi amado hermano, hay muchas personas que necesitan palabras de ánimo, de consuelo, palabra de Dios. Y somos nosotros quienes debemos llevar esa palabra a quienes lo necesitan. Querido amigo, no te dejes paralizar por tu miedo, por tu temor. Y voy terminando la última recomendación. No enfrentemos nuestros temores solos. El verso 20, miren lo que dice. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando estamos con miedo, cuando estamos con temor, solemos aislarnos. Solemos estar solos, pero no podemos estar solos. Cuando estamos juntos nos sentimos apoyados, nos sentimos reconfortados. Y debemos acostumbrarnos a tener amigos, a formar relaciones de amistad. Las esposas con sus amigas, los esposos con sus amigos. Mi hermano, mi hermana, deja que su cónyuge, que su pareja pueda tener amigos o amigas, obviamente del mismo sexo. Porque el día que pase algo, son tus amigos los que van a estar contigo. Es allí donde se ve al verdadero amigo. Pero tenemos un problema nosotros. El problema es que no sabemos cultivar la amistad. Nos cuesta hacerlo. Quizás tú dirás, pero en estos tiempos es difícil conseguir amigos. La Biblia dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24 lo dice. Entonces es muy importante el día que tú sientas temor, que te sientas solo, allí va a estar un amigo. Ahí va a estar tu amigo, va a estar tu amiga. Y si aún tus amigos no están, recuerda que tienes a Cristo que está esperándote en cualquier momento. Querido hermano, Dios peleará la batalla por nosotros, por todo el grupo, por todos. Si te das cuenta, todo se centra en Dios. Vencemos el temor con Dios. Debemos aprender a confiar
más en Dios. Amigo que nos estás viendo a través de las redes, ¿sabes qué? El temor malo es consecuencia del pecado. Ese temor no estaba en los planes de Dios. Pero cuando el hombre pecó, el hombre tuvo miedo, tuvo temor. Ahora, el pecado ¿qué es? El pecado es rebelarnos contra Dios. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Es querer hacer nuestra vida a nuestra manera, sin considerar ni a Dios ni a su palabra. Y el resultado es que somos enemigos a Dios, somos contrarios a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios, quien es rico en misericordia, en amor, envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Él se entregó por nosotros, Jesucristo, y solo a través de Él podemos reconciliarnos con Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué puedes hacer si quieres reconciliarte con Dios? ¿Sabes qué? En primer lugar, reconoce que eres pecador. Reconoce que eres pecador. En segundo lugar, reconoce que necesitas de Dios. Y luego, arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida a Dios, para que sea Dios quien guíe tu vida, para que pueda Él obrar en tu corazón. Y si en este momento tú quieres reconciliarte con Dios, si tú quieres hacer las paces con Dios, déjame guiarte a través de una oración. Solamente dilo con todo tu corazón y cree lo que estás diciendo. Ora al Señor de esta manera: amado Jesús, acabo de escuchar tu palabra y necesito reconciliarme contigo. He vivido mi vida, Señor, sin ti y me doy cuenta que te necesito. Señor, entra en mi corazón. Te pido perdón, me arrepiento de todos mis pecados y quiero que entres en mi corazón y que puedas obrar en mi vida, Señor. Te reconozco ahora a ti como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quizás tú hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con el Señor. ¿Sabes qué? La Biblia dice que en estos momentos hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y estamos muy agradecidos a Dios por lo que Él va a hacer contigo a partir de ahora. Pero ¿sabes qué? Déjame darte algunos consejos. Número 1, lee todos los días la palabra del Señor. Yo te recomiendo que tú puedas empezar leyendo los evangelios, cualquiera de los 4 evangelios. Pero en segundo lugar, debes tener tiempos a solas con Dios. Tiempos a solas de oración. ¿Qué es oración? No es un rezo. La oración significa conversar con Dios. Él está dispuesto a escucharte. Todos los días conversa con el Señor. En tercer lugar, ¿sabes qué? Nosotros en estos momentos no podemos reunirnos en la iglesia, en el local donde nos reunimos como iglesia. Pero ¿sabes qué? Si lo hacemos de una forma virtual, a través de las redes sociales, grupos pequeños que tenemos, según las redes que hay en la iglesia. En la parte de abajo está apareciendo un número telefónico al cual por favor llámanos o mándanos un mensaje, un WhatsApp, y nosotros te contestaremos inmediatamente. Queremos ser parte de tu crecimiento espiritual. Permítenos ayudarte. Queremos ser tus amigos. Ahora no solo tienes amigos, ahora tienes hermanos espirituales, hermanos en Cristo. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias por todo lo que viene haciendo Él en medio de esta situación tan difícil. Querido hermano, no te olvides. Dejemos todas las cosas en el Señor. Confiemos más en Dios. Acerquémonos más a Él. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por la predicación de su palabra, que siempre es pertinente para nuestras vidas y de gran bendición. Recordemos que Dios siempre está bendiciendo nuestras vidas, tanto
en lo espiritual, en lo físico, en toda área de nuestras vidas, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. En Él creemos, en Él confiamos. A Él ahora tenemos un tiempo muy especial de honrarle, adorarle también a través de los diezmos y las ofrendas, en el cual nosotros reconocemos quién es Él. Reconocemos de su provisión. Reconocemos que Él tiene el control. Los diezmos y las ofrendas son una expresión de nuestra confianza, de nuestra fe hacia Él. Es una expresión de nuestro amor a Dios. Recordemos que los diezmos son para el sostenimiento de la iglesia local. La ofrenda misionera es para poder sostener la obra que se tiene en diferentes partes del mundo y fuera de nuestra ciudad de Lima, como en el interior del Perú también. Damos gracias al Señor porque Dios está proveyendo para las familias, por los hogares, por lo cual estamos orando siempre, para que Dios bendiga cada familia de cada hermano y que pueda siempre cada uno de ellos estar siendo fieles. Mis hermanos nos dicen en su palabra, el Salmo 96, versículo 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, y traed ofrenda, y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. El salmista anima a que honremos a Dios, su debido nombre, que traigamos a Él las ofrendas y le adoremos de esta forma. Vamos a orar entonces. Oh Dios, gracias, porque tú eres digno de adoración. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Queremos dar estos diezmos, estas ofrendas, esta ofrenda misionera, en reconocimiento a tu amor, a tu fidelidad, a tu misericordia para con cada uno de nosotros. Oh Dios, gracias porque tú no nos desamparas, siempre estás con nosotros. Oh Dios, queremos dar en obediencia hacia ti, creyendo, confiando en ti. Gracias por este privilegio que tú nos das como hijos tuyos en participar de esta manera, adorarte a través de los diezmos y las ofrendas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para esta semana te invitamos a seguir participando desde tu casa a través de nuestras redes sociales. Amados hermanos, participemos juntos este domingo 26 de julio de un tiempo de ayuno y oración para buscar unánimes el rostro del Señor y poner en sus manos los planes para nuestro país y su iglesia. Acompáñanos de 1 a 3 de la tarde para cerrar este tiempo especial juntos como iglesia. Sigamos unidos en oración todos los miércoles a las 7:30 de la noche en nuestro culto de oración virtual, para clamar e interceder en familia por nuestras necesidades, por nuestro país y pedirle al Señor que nos muestre sus propósitos para nuestras vidas y su iglesia. Acompáñanos y estudiemos juntos la carta a los Filipenses, quienes a pesar de las dificultades, continuaron fieles al camino de Jesús. Ven, compartamos este tiempo muy especial con Dios. Joven, es tiempo de marcar la diferencia y solo podremos hacerlo conectados con Jesús. Acompáñanos todos los sábados a las 7 de la noche en nuestro live semanal por Facebook, donde seguiremos aprendiendo más de la vida del rey David en nuestra serie Un joven de pasión y destino. Únete y disfruta con nosotros. Te esperamos. Querido varón, el Señor te creó con un gran propósito, el de liderar tu hogar. Ven,
conoce más del Señor y prepárate para seguir enfrentando la adversidad. Este viernes a las 7 de la noche. Y sé ese líder que el Señor desea para tu familia. No te lo pierdas. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papitos, tenemos una gran tarea. Acompáñanos junto a tus pequeños a conocer más a Dios en casa, en nuestra serie Héroes de la Fe, todos los domingos a las 4 de la tarde. Nos vemos allí. Seguimos orando por la provisión de Dios a cada una de las familias de nuestra iglesia. Si desea hacer su ofrenda o diezmo, lo puede hacer mediante un depósito en las cuentas que aparecen en pantalla. Dios ama al dador alegre y se ha comprometido a proveer siempre lo suficiente para aquellos que abundan en la generosidad, lo cual trae gloria a su nombre. Y finalmente, recuerde, querido hermano, hermana o amigo, si tienes alguna duda o preocupación en este tiempo difícil, estamos para servirte a través de las consejerías telefónicas. No dudes en escribirnos o llamarnos al número que aparece en pantalla, y un pastor de nuestro equipo te atenderá y guiará con mucho gusto, conforme a la palabra de Dios. Queremos mantenernos conectados como iglesia. Toma una foto de ti y tu familia participando de los cultos y reuniones y compártelo a través de los grupos pequeños o nuestras redes sociales. Qué precioso tiempo que hemos tenido, mis amados hermanos y hermanas y también amigos. Ha sido un tiempo precioso de poder alabar a nuestro Señor, de poder escuchar la palabra y también donde hemos podido adorar. Y después de haber visto todo lo que viene en esta semana, es también necesario que nos estás viendo, hermano, que aún puedas seguir compartiendo, terminando el culto. ¿Qué le parece si usted sigue compartiendo esta prédica a sus amigos, a sus familiares que necesitan escuchar de la palabra del Señor? Nos reencontramos entonces en todas nuestras actividades como iglesia que sale en nuestra página. Que el Señor lo bendiga, un fuerte abrazo y muchas bendiciones.